Entonces, Listo, grabando. excelente. Comenzamos la grabación. Pues le damos la bienvenida a las personas que están ahorita ya con nosotros. Igual, es un gusto estar aquí con ustedes, participando, compartiendo información, sobre todo de utilidad, información que nos va a compartir y hacer el honor de brindar nuestro estimado Ítalo. Por ahí unas técnicas de cómo manejar nuestra inteligencia emocional. Yo estoy acá desde México, él está desde Perú, así que esta masterclass internacional va a ser muy, pero muy productiva para todos ustedes. Así que les doy la más cordial bienvenida a esta noche. Estaremos por aquí 1 hora, aproximadamente 60 minutos de información productiva, pues emocionante también, ¿verdad? Porque siempre es emocionante recibir y procesar información. Así que los que ya nos compartieron por ahí su lugar de origen, les agradezco. Los demás también, si pueden compartirlo para saber de dónde nos visitan. Tenemos de México, tenemos a Martelena. ¿De qué estado, Martelena? Tenemos de Bolivia también a Néstor. Ya comentábamos César de Perú. Dianira de Perú también. Jamie también de Chiclayo de Perú. ¿De dónde más nos acompañan? Si nos pueden poner por ahí para saber de qué lados, de qué lugares de nuestro planeta están aquí acompañándonos. Tenemos a Maribel de Ecuador. Saludos, Maribel, hasta Ecuador. Saludos hasta Perú. Tenemos de Colima, Marta. Excelente. Excelente de Colima. ¿De dónde más? A ver, tenemos ya varios participantes. Llevamos, según el contador aquí de Zoom, tenemos 23 al momento. De Colombia también, de Valledupar, Perla Escalona, bienvenida Perla, buenas noches también. Creo que manejamos el mismo horario, ¿verdad? En Perú, en Colombia y en México. Ítalo, ¿sí? ¿Manejamos el mismo horario? Ok, entonces estamos a la par. Tenemos a Nayeli de Puerto Vallarta. Nayeli, saludos. Es aquí vecina, ¿verdad? Yo estoy aquí también en Puerto Vallarta, desde Honduras. ¿Sí? Entonces no me equivoqué. Cuando le nombramos Masterclass Internacional, pues aparte de los anfitriones, mi estimado Ítalo y un servidor, tenemos a todo el público, ¿verdad? De varias partes de nuestra hermosa Latinoamérica. Entonces tenemos de Honduras, de Paraguay, de Perú, tenemos también el Ernesto Cusco, así que pues va a estar muy interesante, muy interesante esta Masterclass. Entonces, ¿te parece, Ítalo, si esperamos unos 2 minutitos? 8:35, comenzamos con la información. Perfecto, Mario. Ok, Ningún inconveniente. ok, para darle una pequeña pauta a las personas que apenas por ahí se están integrando, a lo mejor vienen del trabajo, ¿verdad? Van llegando a sus hogares, hacia las carreras, pero bueno, hay que darles esa oportunidad, hay que esperarlos un poquito. ¿De dónde más? ¿De dónde más nos visitan? Escríbanos por ahí para saber, para conocerlos. Igual, enciendan sus cámaras, hay que vernos, conocernos, que no les dé pena, ¿verdad? Marta, por ella nos encendió su cámara. Gracias, Marta. De comisión y se... Igual nada más nos ayudan con sus micrófonos. Tenemos a Alan. Alan, manda saludos a la maravillosa familia Zoe. Igual, saludos también a toda la familia Zoe, que todavía no tengo el gusto de pertenecer, pero espero que muy pronto esté ahí por ahí con ustedes acompañándolos. ¿De dónde más? ¿De dónde más nos visitan? A ver, tenemos ya 31 participantes según el contador de Zoom. Ok, Argentina, Sonia. Excelente, tenemos de Argentina, así que ya tenemos de Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Argentina, tenemos de México. Excelente. Pues estas son las bondades de la tecnología, ¿verdad? Que nos permiten acercarnos. Aún así estamos a una larga distancia, pero la tecnología nos permite
comunicarnos de una manera más sencilla y poder brindar este tipo de eventos totalmente gratis para todos ustedes. Tenemos a José Sanjo desde Ecuador. Saludos, José. Bienvenidos. Pues bueno, yo pienso que es hora de comenzar, Ítalo, para no tardarnos tanto y por ahí haciendo valer la puntualidad, ¿verdad? De muchos de los que están aquí acompañándonos. Tenemos a Victoria de Perú también. A Meyali Acosta de la Ciudad de México. Saludos, a Meyali. Pues bueno, Ítalo, ¿te parece si comenzamos? Comenzamos ya con la información. Perfecto, Mario. Entonces, dejo de compartir pantalla normal y empezamos con toda. Claro que sí, Ítalo. Te agradezco. Ok, aquí ya lo estoy viendo todos. Si pueden encender sus cámaras, enciéndanlas para, pues, motivarnos más, ¿verdad? Vernos, ver movimiento. Porque acuérdense que a los ojos del ser humano le gusta el movimiento, a nuestro cerebro biológico, a nuestro cerebro emocional. Nayeli, ya te vi por ahí, saludos. A los demás, saludos también en cualquier parte que se encuentren de nuestro bello continente. Así que les doy nuevamente la más cordial bienvenida a esta Masterclass Internacional sobre Inteligencia Emocional. El día de hoy hablaremos, ya lo compartimos en los grupos, ¿verdad? Hablaremos sobre la neurociencia de la inteligencia emocional, hablaremos sobre sus beneficios, sobre la psicología, la fisiología, una herramienta basada en PNL que nos trae el estimado Ítalo Maldonado, que va a ser de suma importancia y beneficio para todos ustedes. Entonces, les quiero compartir el objetivo, porque como todo en la vida, todo negocio, todo proyecto necesita tener un objetivo, porque si no, no sabemos hacia dónde vamos a ir. Así que el objetivo de esta masterclass que estamos brindando con todo gusto para todos ustedes es que ustedes conozcan realmente qué es la inteligencia emocional, cómo trabajarla. Les vamos a brindar una herramienta para que ustedes puedan trabajarla, mejorar su inteligencia emocional y sobre todo conozcan los beneficios de practicarlo, ¿sí? ¿Para qué me va a servir? Al final, no se nos vayan, quédense porque al final vamos a regalarles los 6 principios, los 6 beneficios de la inteligencia emocional. Y vamos a partir desglosando el concepto de inteligencia emocional. ¿Qué es? A lo mejor ya muchos de ustedes, si son profesionistas o se dedican al ámbito de los negocios, tal vez ya hayan tomado algún curso referente a la inteligencia emocional, a lo mejor ya saben de lo que estoy hablando, pero siempre se aprende algo nuevo, así que los invito a que ustedes vengan aquí con la mente abierta, con la mente en blanco, con esa disposición de querer aprender más y más. Así que la inteligencia emocional viene siendo, en pocas palabras, saber controlar y conocer nuestras emociones para que no nos dominen a nosotros, ¿sí? Todos los comportamientos que nosotros tenemos día con día en nuestros hogares, en la cuestión académica, en la cuestión laboral, siempre van acompañados o están mezclados con emociones, pero muchas veces esas emociones nos dominan a nosotros. No nos dejan tomar decisiones, nos hacen que nos equivoquemos, nos hacen que luego arrepentirnos de eso que hicimos o eso que dijimos. Entonces, cuando nosotros adquirimos la inteligencia emocional, nosotros logramos controlarlas, logramos usarlas a nuestro favor. Cuando antes, jugaban un papel en contra de nosotros, ahora nos van a ayudar para sabernos comportar, para saber hablar, para saber tomar decisiones sobre todo. Así que esa es una de las claves. Conocer y controlar nuestras emociones para que ellas a su vez no nos controlen a nosotros y de alguna manera también nos permite detectar y de alguna manera controlar las emociones de los demás o sobre todo entenderlas. Pero ¿cómo logramos todo esto? Resulta o todo parte de las neurociencias, que es la explicación que yo les voy a dar enseguida. A lo mejor ya conocen esa teoría, la famosa teoría de los 3 cerebros de la cual parten todas las neurociencias, ¿sí? Nosotros tenemos un cerebro biológico, un cerebro emocional y un cerebro racional. Se los explico rápidamente.
Nuestro cerebro biológico se encarga de manera general de nuestra supervivencia, ¿sí? De mantenernos vivos, de alimentarnos, de reproducirnos, de respirar. Cuando ustedes duermen, ustedes no piensan en si su corazón late, ustedes no piensan en si sus pulmones siguen funcionando, ustedes no piensan si su sistema digestivo sigue digiriendo, ¿verdad? La pizza, los tacos o lo que se hayan cenado en la noche, ¿sí? No sé qué acostumbren por ahí en otros países a cenar, si los pueden escribir por ahí. Aquí en México es muy común los tacos, ¿sí? Cenar tacos, quesadillas, hamburguesas en la noche, ¿sí? No sé en sus países cuáles sean sus hábitos, pero si nos pueden escribir por ahí para conocerlos, sería todo un gusto. Entonces, ¿quién se encarga de que el corazón, de que el cerebro, de que los pulmones trabajen? Pues nuestro cerebro biológico, ¿verdad? Hamburguesas, dice Néstor por ahí. Entonces, es el que se encarga de mantenernos vivos, ¿sí? Ese es automático, nosotros no lo podemos dominar, es automático. Luego tenemos al cerebro emocional, arepas asadas con queso, nos dice Perla, creo que las arepas son de Colombia, no, ¿dónde son las arepas? ¿De Colombia? ¿Sí? Ok, de Colombia, más o menos conozco un poquito. Nuestro cerebro emocional se encarga precisamente de eso, ¿verdad? De manejar las emociones, de almacenar miedos, de almacenar emociones, y también es automático, al igual que el cerebro biológico. Y resulta que estos dos cerebros son muy, muy amigos. Siempre trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque son los que más tiempo tienen en nuestra especie. ¿Sí? Tienen cientos de miles de años en nuestra especie. Dentro de ese cerebro emocional están las emociones positivas y las emociones negativas. Dentro de ese cerebro emocional se almacenan todos los hábitos, ¿sí? Tanto buenos como malos, ahí están. El cerebro emocional viene siendo nuestro subconsciente, ¿sale? Ese que nosotros no pensamos, simplemente actuamos, porque como ya les dije, es automático y resulta que esa automatización es un mecanismo evolutivo de nuestro propio cerebro para ahorrar energía, porque el hecho de pensar, ustedes no tienen idea cuánta energía gastamos cuando nosotros pensamos. Por eso no nos gusta estudiar para los exámenes, por eso no nos gusta aprender cosas nuevas, porque eso implica mucho gasto de energía para nuestro cerebro y es lo que menos quiere. Porque déjenme darles un dato interesante, ¿eh? Nuestro cerebro no sabe que vivimos en el 2021. Para nuestro cerebro todavía vivimos en la época de las cavernas, cuando traíamos los garrotes y le dabas ahí al mamut para matarlo y podértelo comer. El cerebro piensa que vive todavía en aquellas épocas, ¿sale? Por eso le cuesta mucho o siempre procura gastar la menor cantidad de energía, porque en aquellos entonces era muy difícil atrapar alimento. El ser humano tenía que hacer lo mismo que hacía cualquier otro depredador para conseguir alimento. Entonces, por eso mismo busca ahorrar energía. Por eso inventó la automatización del cerebro biológico y la automatización de nuestro cerebro emocional. ¿Sale? Y luego, hace aproximadamente 150,000 años, cuando aparece la especie Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, es cuando ya aparece y se forma nuestro cerebro racional, que si se fijan, es el cerebro más nuevo, es el juguete nuevo, así le llamo yo, porque tiene solamente 150,000 años, siendo que los otros cerebros tienen más de 500,000 años. Así que, ¿cómo comparamos esa cantidad de años? Por lo tanto, el ser humano a estas instancias no ha sabido, escúchenlo bien, no ha sabido aprender a utilizar su cerebro racional. ¿Sí? Por eso muchas personas en edad adulta no son personas maduras, porque nunca aprendieron en toda su vida a utilizar su cerebro racional. ¿Sí? Hay personas que por genética o fisiología a temprana edad aprenden a utilizar su cerebro. Hay personas que nunca aprendieron a utilizar su cerebro, porque dentro del cerebro racional se encuentra la ética, por ejemplo, el razonamiento. Cuando tú piensas las cosas, cuando las analizas, piensas sus consecuencias y siempre tomas las mejores decisiones. Así que una buena decisión siempre va acompañada del uso de nuestro cerebro racional. Entonces,
Si nosotros no hemos aprendido a utilizar nuestro cerebro racional, significa que somos por naturaleza seres mucho más emocionales. ¿Se fijan? Entonces, ya estamos de alguna manera predispuestos o condicionados de nacimiento a no tener esa inteligencia emocional. Porque ¿quién es el que es capaz de dominar ese cerebro emocional? Pues nuestro cerebro racional. Así que esas personas que logran esa inteligencia emocional es porque de alguna manera o con alguna herramienta su cerebro racional logró entender y controlar su cerebro emocional, sus emociones, que es donde están todos los miedos. Y acuérdense que esos miedos son los que nos encierran en nuestra zona de confort, que ya nos explicará más a detalle nuestro gran amigo Ítalo. ¿Sí? Así que esa línea de la zona de confort que nos mantiene ahí encerrados es una línea, es una barrera formada por miedos. ¿Sale? Que no cualquiera se atreve a salir de ella. ¿Por qué? Porque el salir de esa línea, de esa zona de confort, implica la utilización y el uso de nuestro cerebro racional. Y eso implica mucho gasto de energía. Y acuérdense que es lo que no quiere el cerebro, gastar energía. Por eso a muchos nos cuesta. Entonces, toda la vida nosotros vivimos en una lucha del cerebro biológico emocional contra nuestro cerebro racional. Contra los que no les gusta gastar energía, contra el que sí le gusta gastar energía. ¿Va? Entonces, ya para finalizar esta parte y darle paso a nuestro estimado Ítalo, la inteligencia emocional es saber controlar nuestras emociones para que ellas no nos controlen a nosotros. Comúnmente nosotros lo que hacemos es primero actuamos y luego pensamos, ¿sí? Quien hace eso es una persona que no tiene inteligencia emocional. Sin embargo, una persona que sí la tiene, primero piensa y luego actúa. ¿Se fijan la diferencia? Entonces, si gustan, anoten esa frase, ¿sí? Normalmente primero pensamos, primero actuamos y luego pensamos, es cuando no tenemos inteligencia emocional, ¿sí? Lo correcto es primero pensar, utilizar nuestro cerebro racional y luego actuar, utilizar nuestro cerebro biológico emocional. ¿Se fijan? La gran diferencia. Y obviamente los resultados de la inteligencia emocional, pues jamás se van a comparar con los resultados de los que no tienen esa inteligencia, porque siempre la inteligencia emocional nos brinda demasiados beneficios. Así que no sé si tengan alguna pregunta que nos la puedan escribir por ahí en el chat, ¿sí? Acerca de los cerebros, acerca de esta parte de la inteligencia emocional, sino para darle paso a la intervención de nuestro estimado Ítalo, que nos platique toda la información relevante e importante que trae él para todos ustedes. Y si no, te cedo, ¿sí? Ok. Ok, ¿cómo le hago para obligar a mi cerebro a cambiar? ¿Sí? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo le hago? No sé si, Ítalo, si tú en tu información traigas esa respuesta o quieres que yo la dé. Para no repetir. Excelente, Mario. Sí, ¿verdad? Sí la traes. Sería bueno saber tu mirada en todo caso y Ok. con lo que tengas. Excelente, Ítalo. Ok, ¿cómo lo hacemos nosotros entonces para hacer que nuestro cerebro cambie? Obviamente mi respuesta es basada en la programación neurolingüística. Como ya les comenté, todos esos comportamientos, todas esas emociones y nuestra personalidad está dentro de nuestro cerebro emocional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sacarla de ese cerebro emocional y llevarla a nuestro cerebro racional. ¿Sí? Hay muchas técnicas, hay muchas herramientas. Igual al final les comparto una para no extenderme tanto ahorita. Y ya que estamos en nuestro cerebro racional, es modificarla, trabajarla en base de una herramienta de la programación neurolingüística. Y ya que la modificamos, ya que la trabajamos buscando el beneficio que a fin de cuentas queremos, la vamos a llevar de nuevo a nuestro cerebro emocional. Es sacarla, transformarla y volverla a regresar. Es hacerla consciente. El primer paso sería hacerlo consciente. A ver, ¿qué quiero cambiar? ¿Qué mal hábito, qué mal valor tengo yo? ¿Qué mal comportamiento que no me deja salir de mi zona de confort, que no me deja llegar al éxito, que no me deja ser productivo?
eso malo que yo quiero cambiar, detectarlo y hacerlo racional, ¿sí? Llevarlo a nuestro cerebro racional. Y ya mediante una herramienta, yo tengo por ahí algunas, igual al final puedo compartir mi correo, mi WhatsApp y con gusto les comparto esa información. Y si no, podemos hacer otra transmisión especial para romper esos patrones, ¿sí? Podemos hacer otra con todo gusto para romper esos patrones, darles una herramienta, o a lo mejor nuestro querido Ítalo trae una por ahí, pero a fin de cuentas es esto, sacarla de nuestro cerebro emocional, llevarla al racional, modificarla y luego regresarla como un hábito, ¿sí? Para hacerla de manera habitual y ya nuestro cerebro no le cueste tanto y no gaste tanto energía. Se me hace muy difícil dominar mis emociones. Sí se puede. El primer paso es querer, tener esa disposición de querer cambiar, ¿sale? Acuérdense, es una lucha entre cerebros y todas las luchas se gasta energía. Entonces, sí podemos. ¿Cómo formar mi inteligencia emocional? Miren, algo muy sencillo. Se los voy a dar ahorita y pueden anotarlo. Muy, muy simple. Cada cosa que hagan, de hoy en adelante, desde ahorita terminando la transmisión, cada cosa que hagan, cada decisión, cada comportamiento, escríbanlo y escriban cómo fue su decisión. Si fue bien pensada, si lo pensaron y luego actuaron, o si primero actuaron y luego lo pensaron. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo racional, de sacarlo del cerebro emocional y llevarlo a nuestro cerebro racional. ¿Sí? Por ejemplo, que me peleé con mi amigo, por así decirlo. Discutí con mi amigo y nos enojamos. Ok, me pongo a escribirlo, a ver. Entonces, y luego me arrepentí. Entonces, en este caso, en esta situación, lo que hice es primero actué y luego lo pensé. Fue una decisión emocional. Pero ¿qué tal si la próxima vez, cuando voy a empezar a discutir con él, primero lo pienso y digo, pues no tiene caso pelearme con él, somos amigos, lo quiero, etcétera? Entonces, ¿se fijan? Primero pensé y luego voy a actuar. Es una decisión racional. ¿Se fijan el cambio? ¿Se fijan la diferencia? Entonces, así de manera rapidita, esa es una herramienta para poder hacernos más racionales y poder ir dominando nuestras emociones. Acuérdense de que va a costar trabajo porque es una lucha entre cerebros, ¿sí? Y toda lucha involucra mucha energía. ¿Cuántos cerebros hay? Son 3 cerebros. El biológico reptiliano, el límbico o emocional y el neocórtex o racional. Búsquenla en internet, se llama teoría de los 3 cerebros. Ahí la pueden encontrar. Pues bueno, exactamente, ¿verdad? Pienso y luego existo. Esos grandes filósofos de alguna manera tenían razón. Pues bueno, le cedo el micrófono a mi estimado Ítalo para que continúe con la información. Ya terminando, yo regreso con los beneficios y los principios de la inteligencia emocional, que eso sí me gustaría que los anotaran ustedes, porque es lo que van a obtener al utilizar esa famosa inteligencia emocional. Pues bueno, igual vayan escribiendo sus preguntas a la par, yo por aquí las anoto y con gusto se las voy externando a mi estimado Ítalo. Te cedo el micrófono. Adelante. Excelente, mi estimado Mario. Muy buenas noches. Es un gusto poder escucharte y muchas gracias por el pedido también para que se haga realidad esta primera masterclass que estamos haciendo en conjunto. Vamos familia, un 5 es como un aplauso en el chat en forma de agradecimiento a Mario. Vamos, somos 52 personas, así que deben haber 52 mensajes con el número 55555. Excelente, excelente. Estoy viendo a varios socios aquí presentes, conocidos, bienvenidos a todos. Marta, que tiene su cámara prendida, por aquí también. A ver, Yanina, Rosalinda, excelente, excelente, bienvenidos a todos. Los animo, líderes, a que puedan prender su cámara, de esa manera también es más interactivo, digamos. No nos olvidemos de tener lápiz y papel a la mano. Recordemos que es muy distinto escuchar una capacitación a escuchar y también apuntar aquellas cosas importantes. Para que una información ingrese a nuestra mente subconsciente, justamente uno de los pasos es pasar esa información por el cuerpo. Y se empieza por apuntar, luego por accionar. Y una de las técnicas o puntos que me encanta de la PNL también es la repetición. Es decir, accionar constantemente. Perfecto.
Entonces, Mario nos ha dado una introducción acerca de lo que es la inteligencia emocional. También nos ha hablado sobre los tres cerebros, el reptil, el emocional y el racional. Y por ahí también mencionó, digamos, el equivalente que sería la mente subconsciente y a la mente inconsciente. Y como mencionaba Mario ante una de las preguntas que se habían efectuado, es justamente así. Para poder gestionar nuestras emociones, tenemos que llevar lo inconsciente a lo consciente. Yo no puedo gestionar aquello que no sé reconocer. Si, por ejemplo, yo no sé que estoy triste o enojado, melancólico, entonces, ¿cómo voy a gestionar una emoción? Si todavía no está en mi mapa, no está en mi panorama. Es como las creencias. Si yo no sé cuáles son aquellas creencias que me están limitando, entonces, ¿cómo puedo reformularlas para que en vez de que me limite, sean creencias empoderantes? Entonces, vamos a empezar con una parte que es el modelo de la comunicación de la PNL. Exacto, voy a abarcar el tema de la inteligencia emocional desde esta perspectiva, desde esta hermosa tecnología que me encanta por sus herramientas, como es la programación neurolingüística. Y es más, antes de empezar con este punto, recuerdo que ayer, debido a un evento que estamos haciendo, empecé a grabar un testimonio. Y ahí fui consciente de cuánto tiempo aproximadamente me había tomado poder gestionar ciertas emociones que me limitaban. Recuerdo que el año pasado, hace un año aproximadamente, y unos 2, 3 meses más, etcétera, era de las tantas personas que vivía sumergido en el mundo de la depresión. Tristeza, melancolía, me enojaba, me frustraba, miedo, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé si a todos nos ha pasado, por ejemplo, pero cuando salía a la calle me ponía caretas, no sé cómo se les diga en sus países, caretas, mascarillas, doble cara, etcétera, con la finalidad de poder disimular cómo me estaba sintiendo verdaderamente. Entonces, conforme me fui educando, y es por eso que amo el coaching y amo la PNL y las diversas herramientas que puedan existir, fui siendo consciente en primer lugar de cómo pensaba lo que pensaba y cómo sentía lo que sentía. Y ahí empezó la magia, porque comprendí que el cómo me sentía era una elección que yo estaba haciendo en ese preciso momento. Ítalo, ¿me quieres decir que si te sentías enojado es porque tú habías elegido sentirte enojado? Exacto. Y cuando comprendí esto, pude elegir, obviamente, siguiendo un proceso, elegí sentirme feliz, sentirme confiado, sentirme seguro, entusiasmado, empoderado, etc. Y ojo, no es malo enojarse, no es malo ponerse triste. Va a haber momentos en que podamos experimentar esas emociones. Sin embargo, tenemos que tener esa fortaleza mental. Debemos ser conscientes de cómo nos estamos sintiendo para poder gestionarlo y experimentar emociones que nos permitan ver posibilidades, que nos permitan accionar. Entonces, ahora sí, entrando al tema del modelo de la comunicación, vamos a ver, digamos, 3 etapas. Primero, nuestra forma de pensar que tiene que ver con esas conversaciones internas. Recordemos, familia, que no solamente conversamos hacia afuera con las demás personas, como estamos haciendo en esta capacitación, por ejemplo. Yo estoy hablando, transmitiendo cierta información, ustedes están escuchando, están tomando apuntes, etc. Sin embargo, en este momento, quizás varios de nosotros estamos teniendo una representación interna, una conversación interna. De mi parte, quizás es una idea que se me puede ocurrir o que voy a expresar más tarde, etc. El otro punto, el otro pilar, vienen a ser los estados y las emociones. Y el tercer punto viene a ser ya la fisiología. Y es que existe una coherencia, digamos, desde un punto de vista del coaching entre estos 3 dominios. Aparte puede estar el espiritual, energía, etcétera, pero como modelo de comunicación en la PNL nos centramos en estos 3 primeros. Y me gustaría demostrarte esto mediante un ejemplo. A ver, ¿a quién nos ha pasado? Pueden levantar la mano, escribir en el chat, que estamos esperando a una persona, no sé, a cierta hora, de pronto no llega y por ahí empiezan las preocupaciones, quizás si es tu pareja, los celos, qué debe estar haciendo, o algunos actúan de forma tranquila. A todos, ¿cierto? A todos nos ha estado pasando y nos sigue pasando en algunos momentos. Exacto, Marta, Mario nos dice que sí, muy bien.
El ejemplo que vamos a tomar va a ser de parejas, esposo y esposa. Vamos a ponernos en esta situación. El esposo normalmente llega de trabajar, digamos, a las 9 de la noche y la esposa está en la casa, está haciendo cualquier cosa y lo espera. Ella ya llegó de trabajar. Ya. Ella sale a las 7, el esposo sale a las 9. Sin embargo, llega un día donde pasa las 9:10, las 9:30, las 10 de la noche y el esposo no llega. Entonces, la esposa se empieza a generar ciertas conversaciones. Se dice a sí misma, uy, no, ya estará con la otra, se empieza a imaginar diversos escenarios, se arma como una película, le damos el Oscar desde este momento, ¿y qué emociones creen que va a experimentar debido a esos celos? Lo más probable es que se enoje, ¿cierto? En primer lugar, puede experimentar enojo. Y de pronto el esposo llega a las 10:01, digamos. ¿Cómo crees que va a ser el comportamiento de la esposa si tuvo esas representaciones, esas conversaciones y experimentó enojo? Lo más probable es que cuando el esposo llegue, el tono de su voz represente ese enojo, le empieza a recriminar de por qué ha llegado tarde, si regresa a las 9, qué es lo que estaba haciendo, etc. Esa es la primera situación. La segunda situación, de igual manera, ya pasó la hora, ya estamos a las 9:30 o a las 10 en todo caso, y la esposa empieza a generarse conversaciones o representaciones de preocupación. Uy, no, seguro le ha pasado algo, ojalá esté bien, ojalá que no haya tenido ningún accidente, etc. Entonces, ahí empieza a experimentar emociones como preocupación, quizás un poquito de miedo, etcétera, etcétera. ¿Y cuál creen que va a ser el comportamiento cuando el esposo llegue? Lo más probable es que vaya a correr, lo abrace y le diga, felizmente estás bien, gracias a Dios. Ese es el segundo caso. El tercer caso, ya pasó la hora, 9:30, a las 10, y la esposa está tranquila. Seguro se dice a sí misma, seguro está con una reunión de trabajo, se le ha extendido, está tranquila, está calmada y sigue haciendo sus cosas. Y cuando llega el esposo, todo sigue normal, como un día común. ¿Qué podemos ver en estos tres casos, familia? Misma situación, sin embargo, las conversaciones internas que alguien se pudo estar generando representó un estado, por ende un comportamiento. Entonces, le pregunto a ustedes, en el primer caso de cuando se experimenta celos, ¿cuál es el resultado? ¿Es un resultado deseado o no deseado? No deseado, ¿cierto? No creo que a todos les guste estar peleando, discutiendo con la otra persona. En el segundo caso, experimentó preocupación, miedo, etc. ¿Es un resultado deseado o no deseado? Desde nuestra mirada, viene a ser un resultado no deseado porque está experimentando preocupación innecesaria. Quizás durante media hora, durante una hora, se está preguntando qué es lo que ha podido pasar y no la mantiene tranquila. Nos debemos enfocar en el tercer caso, que ya es cuando la persona empieza a gestionar sus emociones. Tal vez en este último caso, la esposa sí se dijo qué es lo que puede estar pasando. Sin embargo, fue consciente y se dijo algo positivo. Seguro se ha expandido su reunión. Debe estar en una reunión de negocios, etcétera, y por ende se quedó en un estado, en una emoción de tranquilidad, de calma, y eso le permitió seguir haciendo lo que pudo estar haciendo en ese momento. Y es ahí donde vemos que lo que nosotros experimentamos, enfocados en términos de emociones, no tiene que ver con lo que sucede allá afuera, sino con lo que nos decimos ante lo que está sucediendo allá afuera. ¿Qué pasó con la crisis? Con el momento que estamos viviendo de la pandemia o de la pandemia, por ejemplo. Al principio, muchos de nosotros pudimos generarnos esas conversaciones de que, ¿qué va a pasar ahora? Ya no va a haber dinero, están cerrando los trabajos, ¿qué voy a hacer con mi familia? ¿Cómo va a ser con el pan de cada día? Y empezó las preocupaciones. Otras personas que pudieron haber experimentado esto al inicio, empezaron a buscar opciones y se preguntaron a sí mismos, ¿qué puedo hacer en estos momentos para empezar a generar ingresos? Y es ahí donde empezaron a surgir las ideas. Entonces buscó ciertos negocios o estableció conversaciones, se comunicó por ahí con unos conocidos, con algunos socios y siguió adelante.
para muchos de nosotros, en aspectos, digamos, de negocios, de crecimiento, de superación, esta etapa ha sido muy positiva y muy productiva. Otras personas todavía siguen con esa conversación de lo que está sucediendo. Entonces, te pregunto a ti que estás en la sala, que ya somos 50 personas, ¿cuál es esa conversación que estás teniendo? ¿Te limita o te empodera? En el aspecto emocional, ¿te está generando emociones positivas o emociones negativas? Que bueno, yo prefiero llamarlo emociones para la acción o señales para la acción, como los nombra Tony Robbins. Y aquí una pequeña explicación, porque después voy a profundizar en esto. ¿A qué se debe señales para la acción? Porque detrás de toda esa emoción que le llamamos negativa, hay un mensaje que nos permite accionar de diferente manera. Ítalo, me estás diciendo que cuando experimento frustración, enojo, miedo, tristeza, ansiedad, hay un mensaje que me permite accionar de otra manera para buscar o conseguir los resultados que me estoy proponiendo. Exacto. Y eso lo vamos a ver como un tercer punto. Entonces, culminamos esta primera parte del modelo de la comunicación, así de breve. Obviamente hay una estructura más profunda que se puede coordinar ya para otra capacitación. Solamente para detallar, nuestro modelo mental, es decir, nuestras creencias, los valores que tenemos, las experiencias del pasado, entre ellos las emociones negativas o las señales para la acción no sanadas, nuestro contexto, nos limita en el presente para tomar acción y por ende los resultados que estamos teniendo. Entonces, si no te gustan los resultados que tienes en estos momentos, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la información que estás permitiendo ingresar a tu mente? Porque esa información te genera una representación interna. Esa representación interna ejerce influencia en tus emociones. Tus emociones afectan a tu fisiología, tu comportamiento o hábitos en todo caso, y por ende a tus resultados. Y ahora sí, vamos a los 6 pasos. Aquí sí ya les voy a entregar una herramienta más profunda de cómo reconocer y gestionar tus emociones. Son 6 pilares, son 6 principios. Les recomiendo leer los libros de Tony Robbins especialmente, como Despertando al Gigante Interior, o en todo caso también Poder sin Límites. Y si quieren profundizar más en el rubro de las emociones, el libro de Daniel Goleman, si no me equivoco que se llama, que es Inteligencia Emocional. El primer punto es un punto de partida, y como lo mencionó Mario, si queremos gestionar una emoción, tenemos que ser conscientes primero de cuál es esa emoción que estamos experimentando. Entonces, vamos al punto de partida. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Quiero sentirme feliz? ¿Quiero sentirme entusiasmado, confiado? ¿Quiero sentirme seguro, empoderado, determinado? Quiero presentar coraje para tomar acción, etcétera? ¿Cómo te quieres sentir? En este ejemplo que yo les voy a mencionar, para poder fundamentar los 6 pasos, voy a trabajar con la tranquilidad, para tener la concordancia con el ejemplo de los 3 casos de la esposa, por ejemplo. Ese es el primer punto. Entonces, estado de partida. ¿Cómo me quiero sentir verdaderamente? Segundo punto, que es, ¿cuál es mi estado actual? Que es ahí ya tomar conciencia. ¿Cómo me estoy sintiendo en estos momentos? Estoy experimentando enojo, como el primer caso de la esposa. Estoy experimentando preocupación, miedo, ansiedad, frustración, etc. ¿Cómo me estoy sintiendo? Nuevamente, para tener concordancia con el caso de la esposa, diremos que me estoy sintiendo enojado. Y aquí aprendí algo fundamental del libro de Tony Robbins, Despertando al Gigante Interior, que es el vocabulario transformacional. Y es que muchas de las veces, y también me ha pasado, no somos conscientes o no sabemos reconocer la emoción que estamos experimentando verdaderamente. Ojo, verdaderamente. Porque yo puedo decir estoy enojado o estoy experimentando ira, y puede que en realidad no esté enojado, sino simplemente un poco molesto. O como lo menciona Tony en su libro, patitieso. Y esta palabra prácticamente rompe el patrón. En lo particular, a mí me genera risa. Entonces, cuando yo estoy enojado, simplemente me digo, no, estoy un poco patitieso.
Empiezo a reírme, rompo el patrón y de esa manera la energía que representaba el enojo empieza a esparcirse. Y ojo con esto también, el nivel de intensidad emocional depende de la etiqueta que tú le estés entregando a esa emoción que experimentas. Es muy distinto decir estoy un poco molesto a decir estoy enojado o estoy experimentando ira. ¿Se dan cuenta? Estoy un poco molesto, estoy enojado, estoy experimentando ira. Y así se puede hacer con las diversas emociones que existen. Entonces, recordemos, estado de partida, cómo me quiero sentir, tomar conciencia, cómo me estoy sintiendo ahora. Y tercer punto, vocabulario transformacional. Preguntarse, ¿verdaderamente me estoy sintiendo enojado? ¿Verdaderamente estoy triste? ¿Verdaderamente me siento preocupado? Y si es posible, en ese preciso momento, también decirse algo gracioso. Tony Robbins nos comenta que él cada vez que, por ejemplo, veía a su esposa que estaba enojada o que él mismo estaba enojado, se decía automáticamente así, digamos, expresando al aire, me siento patitieso, porque para ellos esa palabra representaba risa, entonces rompían el patrón. Como cuarto punto es preguntarse a sí mismo qué es lo que me sacó, porque cuando hablamos de emoción hay un hecho que me provocó o hay un hecho que yo interpreté para experimentar dicho enojo. Vamos al caso de la esposa. ¿Cómo se sentía? Enojada. ¿Cómo quería sentirse o cómo debería sentirse? Quizás tranquila, calmada, alegre. ¿Cuál fue el hecho que desencadenó, digamos, la emoción de enojo? Que su esposo, en vez de llegar a las 9, llegó a las 10. Entonces ella se dijo a sí mismo, uy, no, está con otra persona. ¿O con quién estará? Si vamos más profundo, debe haber existido una experiencia en el pasado donde le fueron infiel o donde vio que alguien a su familia le fueron infiel. Y para poder sanar esta emoción negativa del pasado, ya se aplican herramientas de la PNL, que también se puede concordar para una próxima masterclass, para una próxima capacitación, para no extendernos demasiado. Así que vamos a algo superficial. El hecho fue las conversaciones que yo me generé en base a que mi esposo no llegó a la hora que él normalmente llega. Quinto punto es extraer el aprendizaje. Como les mencionaba, Tony Robbins nos dice que en vez de llamar emociones negativas, le digamos o le denominemos señales para la acción porque debemos extraer un mensaje o porque hay un mensaje en el fondo que podemos extraer. En este caso, para que la esposa sea consciente, el mensaje puede ser, perfecto, me he generado esas conversaciones y por ende me he enojado porque acabo de recordar que hace un tiempo me fueron infiel. Entonces estoy comparando esa situación con que mi esposo haya llegado tarde. O quizás no es ese evento, quizás es que anteriormente en el hogar en el que vivía, vio cómo le fueron infiel a un ser querido y se rompió la relación y por ende se desencadenó un contexto no favorable. Entonces, ese es el mensaje que puede extraer. Y con este mensaje, esa misma persona, tranquilamente aplicando una técnica de la PNL, puede quitar la emoción y ya no ser un problema para ella aquí en este momento. Y por último, es decir, una vez que yo ya sé cómo me quiero sentir, recordemos, tranquilidad, calmado, feliz, ya sé cómo me estoy sintiendo, enojo, frustración, tristeza, melancolía, etcétera. Vocabulario transformacional, que es el tercer punto. El cuarto punto es preguntarme qué es lo que me sacó, ir al hecho específicamente. De ahí puedo extraer el mensaje y una vez que ya hice todo ese proceso conscientemente, puedo aplicar herramientas para salir de esa emoción, que puede ser la molestia o el enojo, y regresar a mi zona de tranquilidad, de calma, de felicidad, de seguridad, de confianza. Ítalo, ¿a qué herramientas te refieres? Por ejemplo, al principio, al momento que ingresé, les comenté que
mediante nuestras conversaciones, intercedemos en nuestros estados, ¿cierto? De la misma forma, mediante nuestra postura, intercedemos en nuestra emoción o estado. Entonces, una de las técnicas justamente es cambiar nuestra psicología, cambiar aquello que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Vamos al caso del esposo. Si en el primer caso se dijo, uy, no, debe estar con otra persona, me debe estar siendo infiel. Y en ese momento fue consciente e hizo todo este proceso, ¿cuál creen que va a ser la nueva conversación que tenga? Seguro se diga como la señorita del tercer caso. No, debe estar en una junta de trabajo y por ende todavía no ha podido llegar. Y si le he llamado es porque no puede tener el celular prendido justamente en esa reunión. Entonces ahí regresa a su tranquilidad después de un proceso. Otra forma de poder gestionar nuestras emociones o esa herramienta es en base a nuestra fisiología. Es muy distinto que yo esté dando una capacitación con los hombros caídos, la mirada hacia abajo, todo suave. ¿Qué creen que va a pasar en este momento? Primero, no les puedo transmitir mucho, quizás les transmite emociones negativas. Segundo, puedo tener representaciones quizás que me generen tristeza o que me generen melancolía. Y tercero, mi postura no me aporta, ¿cierto? Pero si yo empiezo a tener una postura de empoderamiento, es más, los invito a cada uno de ustedes a pararse como su superhéroe favorito, o así nomás sentadas, tomar la postura de su superhéroe favorito. Por ejemplo, Superman, ¿cómo se para? Los brazos en la cintura, ¿cierto? La mirada hacia el frente, sacando pecho, etc. Coméntenme en los comentarios, ¿qué están experimentando ahora? Es más, les invito a recordar una situación del pasado que les genere tristeza. Lo más probable es que recuerden esa situación, pero que les cueste experimentar la emoción de tristeza. Estoy totalmente seguro que no van a poder experimentar esa tristeza. ¿Por qué? Porque debido a mi postura, he influenciado en mi estado y al mismo tiempo en mis conversaciones internas. Y esto es algo que me sucedió hoy día. Y aquí una frase que sí me gustaría que lo anoten, y es que tú no eres responsable del estado en el que te levantas, pero sí eres responsable de mantenerte en ese estado durante el día. Porque recordemos, tú eliges cómo te quieres sentir. Entonces, hoy justamente me levanté cansado, tenía ciertas conversaciones de melancolía, etcétera, y fui consciente. Después de 10, 15 minutos fui consciente, me di cuenta que cambiando mi psicología me iba a costar, así que lo que hice fue automáticamente levantarme y hacer algo que Tony Robbins hace comúnmente, y lo explica en su libro, que es ejercitar el cuerpo o mover su cuerpo. Por ejemplo, Tony Robbins tiene la costumbre de hacer este movimiento, no sé si pueden ver en pantalla, pero de esta manera va ejercitando su cuerpo, va influyendo mediante su fisiología en sus emociones y también en sus representaciones internas. Entonces, se activa mediante el cuerpo y por ende se desliga también de ese estado. Una vez que hice eso, ya pude empezar a hacer, digamos, lo que tenía previsto, como leer un libro o escuchar un audiolibro, responder algunos mensajes en el WhatsApp, coordinar acciones, etc. Entonces, mucho cuidado. No eres responsable de cómo te estás sintiendo o de cómo te levantas, pero sí eres responsable del estado en el que mantienes durante todo el día. Y ya para cerrar, a ver por aquí el micrófono, listo. Y ya para cerrar y brindarle el paso nuevamente a nuestro estimado Mario, que estoy seguro nos trae unos principios tan poderosos. Vamos a cerrar con 3 emociones o 3 estados fundamentales: la frustración, la ansiedad y el miedo. Recordemos, señales para la acción. Estos 3 estados lo debemos pasar de igual manera por esos 6 pasos que le brindé inicialmente, solo que ahora vamos a hacer más superficial y lo vamos a enfocar desde otra perspectiva. ¿Quién ha visto, por ejemplo, esas imágenes quizás por algún estado, por Facebook, donde una persona empieza en tal punto y empieza así, camino hacia arriba, recto, y baja, de ahí sube, 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 camino recto, baja, sube y llega a su objetivo, a donde se había propuesto?
¿A qué se debe que en esas fotos, en esas imágenes, en el punto pico de caída, esté la palabra frustración? Ahí hay un mensaje. Yo lo puedo interpretar como, antes de llegar al éxito, que puede ser el objetivo que yo quiero, voy a experimentar un proceso de frustración. Es decir, si yo estoy experimentando frustración, es porque hay algo que se viene, hay algo maravilloso que está en camino que me va a permitir lograr el objetivo que me he propuesto. Ejemplo de vida. Hace 8 meses, hace 10 meses, miento, hace 1 año y 3 meses aproximadamente que yo ya estaba en el rubro del mundo digital, de las inversiones, pasó una etapa de 5 meses donde yo no tuve resultados, ingresos prácticamente cero. Yo seguía sembrando, fomentando mi página, por ahí subiendo algunos videos, recomendando, prospectando, etc. Pero no tenía resultados. Y llegó un momento donde experimenté frustración. Si yo, ante esa frustración, me hubiese rendido, no estaría en estos momentos brindando esta capacitación o coordinando esas acciones, como por ejemplo, para un evento que va a haber la semana que viene o por una oportunidad que acabamos de aprovechar con el equipo. Ahí es donde me di cuenta que la frustración simplemente es una señal de que estás cerca de lograr tu objetivo. Y estaba releyendo el libro de Piensa y Hágase Rico. No me acuerdo exactamente el nombre de este personaje, pero es sobre la mina de oro. Está en las primeras páginas. Creo que eran los 6 pasos para encontrar el oro o algo así. La fiebre del oro era la situación de ese contexto. Entonces, esta persona que había encontrado la mina de oro, que le estaba haciendo productivo, después de un tiempo dejó de percibir el oro, o sea, seguían picando, seguían cavando y no encontraban oro. Se rindió y vendió, digámosle parcela, no sé cómo decirlo en estos momentos, y le vendió esa mina de oro a una persona. Esta persona fue inteligente y contrató a un especialista. Este especialista le dijo que la otra persona había fracasado debido a que no tenía el conocimiento de que esa línea para poder extraer el oro se había movido unos 6 centímetros, si no me equivoco, o 6 milímetros. Entonces, la persona que ya había adquirido esta mina pudo extraer todo el oro posible. Y cuando el primero se dio cuenta, le quedó una lección. Y es que nunca debe desviarse de su camino. Cuando está más cerca es donde las dificultades empiezan. Y si él hubiese sido persistente, si hubiese tenido un poco de estrategia y contactado a una persona experta, lo más probable es que todo ese oro que podía extraer hubiese estado en sus manos y por ende cosechar la riqueza. Esta lección le permitió convertirse en el mejor vendedor de seguros. Lo pueden leer en el libro de Piensa y Hágase Rico de Napoleon Hill. Eso respecto a la frustración, si lo vemos desde una mirada positiva. Respecto a la ansiedad, y esto lo aprendí primero inconscientemente recién hace 2 semanas. Yo era de las personas que sí les gusta, digamos, poder brindar información, poder transmitirlo. Sin embargo, hace un tiempo me generaba conversaciones que me limitaban y no me permitían tomar acción. Cada vez que yo quería dar una capacitación o que quería hacer, por ejemplo, nada más una llamada, me generaba esas conversaciones de ¿y qué va a pasar si me equivoco? ¿Y qué va a pasar si no tengo la información? O si simplemente me quedo sin palabras en plena capacitación. Y esas conversaciones me limitaban. Ya sabemos, estado, fisiología, y me limitaban. Hasta que hace 3 semanas, un domingo recuerdo que cayó, yo estaba viendo una capacitación de PNL, Programación Neurolingüística, y de pronto se me vino la idea de dar una capacitación el jueves siguiente. Automáticamente salió el tema, que era modelos de la comunicación justamente, y la hora, jueves a las 7 de la noche, si no me equivoco. En ese momento, lo primero que hice fue irme a un editor de, digamos, de flyers, tener todo listo, descargué la imagen, lo subí a mi estado y lo compartí en los diversos grupos que tengo. Ahí el compromiso
ya no era conmigo mismo nada más, sino con todos los que iban a ver el estado y con todo el grupo. Ya no iba a haber tiempo para procrastinar. Yo ya me había comprometido con varias personas. Y ahí tengo una estrategia, y esa es mi estrategia específicamente para dejar de lado la procrastinación. Obviamente, en ese transcurso de los días, sí tuve esas conversaciones limitantes, etcétera, pero ya no tenía que darle importancia, porque el compromiso ya estaba hecho. Y eso me recordó a un pasaje de este libro que acabo de terminar de leer, y que dice lo siguiente: algunas de las estrategias de motivación más poderosas de la gente de más éxito en el mundo es que saben ponerse en la posición donde definen una fecha inamovible a su objetivo, y en el momento que empiezan a sentir esa ansiedad, que por cierto tiene una dosis de miedo, la única alternativa viable es tomar acción. En otras palabras, esa ansiedad, en vez de verlo desde un punto de vista limitante, lo podemos ver como esa señal que nos permita mantener el compromiso, tomar acción y de esa manera acercarnos a nuestro objetivo. Es por eso que constantemente podemos leer o escuchar: el mejor momento para tomar acción es ahora. Si vas a hacer una presentación, digamos, de negocio, en 2 días, ¿qué acción puedes tomar ahora? Quizás decirle a tu equipo que vas a dar una presentación o hacer un flyer, como fue en mi caso. Si quieres tener una cita de negocio el jueves que viene, ¿cuál puede ser una de esas acciones que puedes tomar ahora? Agendar la cita, escribirle a esa persona para agendar la cita, la hora exacta, la fecha y listo. ¿Puedes tener ansiedad? Sí, pero ya no vas a procrastinar. Y es más, esa ansiedad te va a permitir prepararte e ir con toda la actitud, con toda la motivación hacia dicha cita o hacia dicha capacitación, porque ya no es algo que puedes postergar, sino que lo estás utilizando, como dice el libro, como una estrategia de motivación. Entonces, ya vimos la frustración, el aspecto de la ansiedad, que viene a ser por un exceso de futuro, y, a ver, voy a silenciar acá, listo. Y por último, el miedo. El miedo generalmente, al igual que la ansiedad, surge por las conversaciones que tenemos acerca de lo que podría pasar. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, etc. ¿Qué sucede cuando tenemos miedo al fracaso? De igual manera, podemos reencuadrar. ¿Qué es el fracaso desde la PNL o desde el coaching? Es aprendizaje, porque hay algo que yo puedo comprender de ese momento para reevaluar la estrategia y tener flexibilidad en el comportamiento. ¿Qué pasó con esta persona que les comenté de la mina de oro? Fracasó porque renunció. Ese fracaso le generó el aprendizaje que nunca más se iba a rendir y que cada vez que iba a escuchar un no, iba a ser una nueva oportunidad y que la próxima llamada que iba a hacer iba a representar un sí. ¿Cómo crees que iba a ser su comportamiento, su fisiología, su emoción y por ende sus resultados? Ya se los comenté. El mejor vendedor de seguros durante esa época. Y además pudo ayudar a todo su contexto, a todo su entorno. En otras palabras, podemos aprovechar el miedo también como motivación. Y algo que a mí me ha marcado respecto al miedo es que, si por ejemplo, yo me propongo, que bueno, es uno de mis objetivos, dar una capacitación presencial en los primeros días de diciembre. Y esa acción me genera miedo, yo me digo a mí mismo: excelente, estás haciendo algo para salir de tu zona de confort y eso te va a traer mejores resultados. En otras palabras, es algo positivo para ti. Y es ahí donde yo converso con mi miedo. ¿Por qué? Porque mi miedo no tiene el poder sobre mí. Puede formar parte de mí, mas no decide. Entonces, me comprometo, tomo acción y le digo a mi miedo: vamos juntos, que esto nos va a favorecer a nosotros y de esta manera ir construyendo o diseñando el futuro que queremos tener. Ahora sí, para no expandirme, no sé si Mario estás aquí en sala o seguro por ahí la señal sí está presente, excelente. Entonces, para terminar, familia, recordemos modelo de comunicación: cómo pensamos, sentimos y actuamos, los 6 pasos para gestionar sus emociones
y que toda emoción que consideramos negativas, podemos reencuadrarlas, darles un significado diferente para que en vez que nos limiten, nos empoderen y nos acerquen a nuestro objetivo. Así que Mario, mi hermano, sé que estás aquí presente, te dejo la sala, te lo habilito, para que puedas brindarnos esos poderosos principios que estoy seguro van a ser muy nutritivos. Les recomiendo seguir escribiendo, papel en mano. Recordemos que apuntar es la clave del éxito. Todos los líderes toman apuntes de los más importantes. Disculpen, mi gato parece mono y para saltando. Entonces, lo más importante es tomar apunte de aquello que pudo hacer sintonía, eco con ustedes. Listo, Mario, puedes prender tu micrófono, te doy el pase para que puedas proporcionarnos esos maravillosos principios. Excelente, Nico, Ítalo, perdón, excelente, gran información, valiosa. Ya por ahí estuve haciendo mis apuntes también. Acuérdate que siempre aprendemos, ¿verdad? Nunca sabemos toda la información. Hay que venir con esa disposición de vasos vacíos, de mente abierta, mente en blanco para seguir aprendiendo. Y complementando un poquito, Ítalo, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Nuestros miedos. Anoten esta frase, se las quiero compartir. Nuestros miedos son un arma de dos filos. O los vuelves tus mejores amigos o se convierten en tus peores enemigos. ¿Sí? Así de simple. Los miedos, la frustración, la ansiedad, o los vuelves tus mejores amigos que te ayuden para lograr el éxito, que te acompañen de la mano, no que se pongan enfrente, no que se pongan atrás, que se pongan a tu lado, agárralos de la mano y diles, quiero que sean mis amigos, vamos a lograr el éxito. Porque si no haces eso, se te van a poner enfrente, se te van a poner atrás, te van a rodear y se van a convertir en tus peores enemigos. Así que, pues bueno, ¿verdad? Y ya hablabas de esos patrones limitantes, esos miedos, esa ansiedad, complementando un poquito y de la parte de la mano de las neurociencias, todo eso nos genera estrés. Ya por ahí algunos estuvieron comentando esa parte, eso me estresa, mis emociones no puedo dominarlas, me generan estrés. Y el estrés es nada más y nada menos que la liberación de dos hormonas por nuestro cerebro, ¿sí? La hormona cortisol y la adrenalina. Y ustedes no tienen idea los efectos negativos y fisiológicos negativos que tienen esas hormonas sobre nuestro cuerpo. Primeramente, bloquea nuestro cerebro porque comprimen los vasos sanguíneos, limitan la irrigación de la sangre a nuestro cerebro y si no llega oxígeno, nuestras neuronas no pueden hacer sinapsis correctamente. Entonces, es cuando, por ejemplo, mencionabas tú, tengo ese miedo de que si estoy en plena presentación, en plena exposición y me quedo sin palabras, ese sin palabras son esas hormonas del estrés que bloquearon tu cerebro. La información ahí la tienes porque lo sabes y lo has estudiado. Sin embargo, la hipoxia, los bajos niveles de oxígeno en nuestros cerebros no dejan que las neuronas se conecten, no dejan que los conocimientos fluyan sobre todo nuestro cerebro y puedan salir a través de nuestra voz. Entonces, el hecho de controlar nuestras emociones de alguna manera también contrarrestamos esos efectos del cortisol y de la adrenalina. ¿Sale? Y tenía por ahí otro dato que había anotado. Las emociones siempre provocan efectos. Ya hablamos de las negativas, ¿verdad? Provocan estrés, liberación de cortisol. Pero ¿qué tal? ¿Qué es lo que provocan o qué liberan las emociones positivas? Pues todo lo contrario, ¿verdad? Las hormonas de la felicidad. Todas esas emociones positivas que nosotros tengamos y desarrollemos nos liberan dopaminas, oxitocinas, noradrenalina, endorfinas, etcétera. Entonces, emociones positivas nos van a desencadenar hormonas positivas. Emociones negativas nos desencadenan hormonas negativas. No hay más, así de simple. Hay que lograr esa inteligencia emocional para sentirnos bien, porque además de limitar nuestro conocimiento, lo que es el cortisol y la
Y la adrenalina tiene otros efectos sobre todo nuestro cuerpo, problemas del corazón, problemas respiratorios, se nos baja nuestro sistema inmunológico, nos deprimimos, nos salen ronchas, alergias, estreñimiento, diarreas, en el peor de los casos, disfunción eréctil en algunos hombres, demencia en el peor de los casos. Imagínense, y todo por el estrés. Siendo que tenemos grandes herramientas como la PNL que nos ayudan a gestionar esas emociones. Así que para todo hay solución. Lo único que necesitamos es hacerlo consciente y tener disposición, ¿sí? Ganas de querer cambiar. Pero bueno, pasamos a los principios. Ítalo, si nos ayudas poniendo esa diapositiva para que los que estén aquí con nosotros hagan sus anotaciones. ¿Qué beneficios nos trae lograr la inteligencia emocional? ¿Sí? ¿Qué beneficios? Ahí los tenemos. Tomen nota, anoten esos 6 beneficios para que ustedes de alguna manera ayuden a su cerebro racional y le digan, ¿sabes qué? Si me ayudas a dominar mis emociones, a controlarlas, vamos a tener todo esto. ¿Sí? Entonces, primeramente nos ayudan a utilizar de una mejor manera, algo más eficiente nuestro cerebro racional. Por lo tanto, es la base para tomar buenas decisiones. Acuérdense que todo el tiempo tomamos decisiones. Cada día tomamos más de 100 decisiones, pero la mayoría son inconscientes, no nos damos cuenta. Así que si tenemos inteligencia emocional, sabremos tomar buenas decisiones. También le dan seguridad a quien tiene inteligencia emocional, ¿sí? Nos convertimos en personas más seguras porque sabemos que nuestras decisiones siempre serán acertadas. Obviamente, eso nos da seguridad. También nos permite practicar principios y valores positivos que son claves también para el éxito. Acuérdense que toda persona exitosa practica principios y valores positivos. Obviamente es la base de los buenos hábitos, ¿sí? Los buenos hábitos siempre nos llevarán al éxito. Los malos hábitos, por lógica, nos llevarán al fracaso. Y pues la más importante de todas, ¿verdad? La inteligencia emocional es una de las claves básicas para lograr el éxito, porque nos va a permitir equivocarnos menos, nos va a permitir prepararnos lo suficiente, nos va a permitir gestionar nuestras emociones, ¿sí? Nos va a permitir primero pensar y luego actuar, que es uno de los grandes errores de todo emprendedor. Primero quiere actuar, quiere lanzar el negocio y dice, ay, es que hubiera hecho esto, es que me faltó hacer esto, es que no sabía que existía esa herramienta, ¿se fijan? Entonces, primero hay que pensar las cosas, hay que utilizar nuestro cerebro racional, hay que prepararnos y posteriormente actuar. Ya lo decían hace ratito, pienso y luego existo, ¿sale? Pienso y luego desarrollo, pienso y luego lo llevo a la acción. Entonces, estos son los 6 grandes principios y beneficios que nos trae la inteligencia emocional, ¿sí? Igual y posteriormente podemos hacer otra masterclass, Ítalo, si no tienes inconveniente, con alguna herramienta. Perdón, un poquito ahí enfermito de la garganta, pero podemos hacer una transmisión especial para mostrarles una herramienta. Yo tengo una por ahí, Ítalo va a tener muchísimas más, ha de ser más experto que yo, tiene más años trabajando esto y podemos lograr grandes cosas. Para despedirnos, a reserva de que tengan por ahí alguna pregunta, si nos la pueden escribir y con gusto la respondemos. Si no, para pasar a despedirme con una historia, con una reflexión que me gustaría compartirles. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si no, bueno. Para esta reflexión, me gustaría que encendieran sus cámaras. Todos los que puedan, ¿sí? Que no les dé pena. Si se tienen que peinar, peínense. Si tienen que hacer el chongo, como decimos aquí en México, háganse el chongo, ¿sí? Si no quieren que se vea lo de atrás, que no han limpiado su cuarto, pónganle un filtro por ahí, que no se vea, pero que no haya pretexto. Vamos a iniciar haciendo ese cambio de actitud, ¿sale? Esa negatividad de no querer encender nuestra cámara es una emoción negativa, no nos trae nada bueno. ¿Ya ven? ¿Qué les costaba?
hasta le da más vida a nuestra pantalla, ¿verdad? Porque el hecho de estar hablando así y ver puros nombres, mi cerebro como que no sabe quién le está hablando, como que no fluye. Eso no nos ayuda, ¿verdad, Ítalo? A que fluya nuestra información. Pero cuando ya vemos rostros, vemos personas, automáticamente se activa, y déjenme decirlos, es una realidad, se activa porque yo ahorita estoy trabajando con mi cerebro racional, pero si ustedes prenden cámaras, activan mi cerebro biológico y activan mi cerebro emocional, porque está detectando movimiento, ¿se fijan? Entonces, y de esa manera también involucramos, además del conocimiento científico, que ya lo estamos haciendo, involucramos conocimiento empírico y conocimiento intuitivo. Esos tres conocimientos siempre hay que trabajarlos para que sea más significativo. ¿Sale? Entonces, esta reflexión que les quiero yo compartir se llama Historia del Rey y del Mendigo. Y resulta que hace muchos años, en época precisamente de reyes y de mendigos, había una persona muy pobre, no tenía dinero, se la pasaba robando, se la pasaba pidiendo, no tenía aspiraciones en la vida. ¿Por qué? Porque resulta que sus papás y sus abuelos habían sido mendigos. Esos patrones de comportamiento se estaban repitiendo de generación en generación, ¿verdad? Como sucede muchas veces con nosotros. Y hay algunos que queremos romper y salir de esos patrones. ¿Sale? Que la PNL nos ayuda muchísimo, ¿verdad, Ítalo? Tú lo sabes mejor que nadie. Y esta persona, este mendigo, de alguna manera como que empezó a ser consciente toda su pobreza y dice, ya no quiero seguir así, quiero salir de esta vida de carencias, quiero salir de esta pobreza. Pero como no sabía hacer nada, nunca aprendió ningún oficio, lo único que se le ocurrió en ese momento fue pedirle monedas de oro al rey, ya que comúnmente lo veía pasar cerca de donde él vivía con su carreta y sus barriles pues llenos de monedas de oro. Entonces el mendigo fue y se sentó en ese caminito a esperarlo. Para suerte del mendigo, a los pocos minutos el rey va pasando justamente por ahí con su carreta y para más suerte de él, detiene la carreta justo enfrente. Entonces el mendigo emocionado se levanta, se acerca y lo saluda. Buenos días, su majestad. Como usted puede ver, soy un pobre, soy un mendigo, no tengo nada. ¿Podría regalarme usted un par de monedas de oro? Pero ¿qué creen que le contesta el rey? Le dice, no, yo soy tu rey, tú me tienes que rendir tributo a mí, así que dame tú algo de lo que tengas. Entonces el mendigo no esperaba esa respuesta y le contesta, pero ¿no ves que soy un pobre? ¿No ves que no tengo nada? Y el rey insistió, busca entre tus ropas, algo has de traer. Y sí, efectivamente, trae una bolsita de monedas de las que había colectado durante el día y no le quedó más remedio al mendigo que regalarle una monedita al rey. Entonces sacó su bolsita, tomó la moneda más pequeña de 1 centavo y se la dio. El rey ni siquiera la vio, simplemente la tomó, le dio las gracias, se la guardó y se fue. Imagínense cómo quedó el mendigo, ¿verdad? Quedó triste, quedó denostado, como decimos acá en México, quedó agüitado, porque él no esperaba que le quitaran, él esperaba que le dieran. ¿Sale? Como muchas veces nos sucede en la vida, ¿verdad? Esperamos recibir y simplemente nos quitan y nos quitan. Ok, ese mendigo se regresó muy triste a su choza donde él vivía. Se sentó en una mesita y vació esa bolsita de monedas para contar cuántas le quedaban. Al momento de vaciar esa bolsita de monedas sobre la mesa, se llevó una gran sorpresa. Aquella moneda de 1 centavo que le había regalado al rey, se le había regresado misteriosamente, pero ahora convertida en una moneda de oro. Imagínense. ¿Qué creen que pasó por la mente del mendigo en ese momento al darse cuenta que lo que le dio al rey se le regresó convertido en oro? Justamente lo que están pensando ustedes, ¿verdad? Le hubiera dado o una moneda más grande o le hubiera dado más monedas o en el mejor de los casos, te doy toda la bolsa, ¿verdad? Llévatela. Pero ¿qué creen? El hubiera no existe.
El hubiera simplemente es una imaginación, el hubiera no existe. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que si ustedes, que si nosotros le apostamos un centavo a la vida nos va a regresar un centavo. Pero sin embargo, si ustedes, si nosotros le apostamos todo nuestro esfuerzo, nuestras ganas, nuestra voluntad, nuestra energía, nuestra disposición a todo lo que hagamos, ¿sí? La vida nos va a regresar todo eso y mucho más, ¿sale? Entonces, mis estimados, en la vida solamente hay dos caminos, no hay más. Solamente hay dos caminos. Un camino que nos llevará a ser reyes y un camino que nos llevará a ser mendigos, ¿sí? Cada acción, cada comportamiento, cada decisión que ustedes tienen en la vida los está llevando por alguno de esos dos caminitos. La pregunta es, ¿por cuál camino están yendo ustedes? ¿Realmente se están yendo por el camino que quieren? ¿Realmente ese camino los está llevando al éxito o van por el camino equivocado? Así que es momento de pensar, es momento de reflexionar y es momento de cambiarnos de lado si es posible. Si detectamos el camino equivocado, tenemos que tratar de tomar el camino correcto. Que si llego tarde a mi trabajo, que si me peleo con mis compañeros, que si procrastino, que si dejo todo para mañana, ¿por qué camino me estoy yendo? Ah, que si leo libros, que si llego temprano, que si soy responsable, que si soy amistoso, bondadoso, ¿por qué camino me estoy yendo? ¿Se fijan? Entonces, el camino del éxito está lleno de valores y hábitos positivos. El camino del fracaso está lleno de hábitos y valores negativos. Entonces, es muy sencillo. La clave del éxito es muy sencilla. Simplemente, acuérdense, es esa lucha entre cerebros, porque al cerebro emocional le gusta la comodidad, le gusta la flojera, somos flojos por naturaleza, porque a esos cerebros no les gusta gastar energía. El cerebro racional, sin embargo, es el que nos lleva al éxito, pero es el que le gusta gastar más energía para poder lograr todo eso. Así que siempre será una lucha de cerebros. Quien tenga inteligencia emocional logrará y vencerá en esa lucha y se irá por el caminito del éxito. Así que les dejo esa reflexión. Al ratito que se acuesten a dormir, que tengan todo apagado, que ya no tengan ruidos, pónganse a reflexionar y pónganse a pensar si realmente están yendo por ese caminito que ustedes quieren. Y si no, es momento de tomar el camino correcto. Ya tenemos una gran herramienta. La inteligencia emocional nos ayuda a ir siempre por ese caminito correcto. Fue un gran gusto haber estado aquí con ustedes, compartir esta información. Espero que pronto volver a verlos, volver a reunirnos aquí para compartir toda esta información. Mi estimado Ítalo, te cedo el micrófono. ¿Algo que quieras comentar? Muchas gracias a ti, Mario, a todos los que se han podido unir el día de hoy. Hemos llegado a 50 personas, a 50 vidas, a 50 almas, y estoy seguro que con la grabación vamos a poder llegar a más personas. Muchas gracias, Mario, nuevamente por hacer el pedido, por hacer que las cosas sucedan. Ya por aquí van a salir algunas coordinaciones para próximas masterclass y también tenerlos informados. Me gustó esa metáfora, me gustó ese cuento, Mario. Primera vez que lo escucho, así que tareita para reflexionar también. Y eso me recordó a pide y se te dará. O Así siembra, es. siembra sin esperar nada a cambio. Es más, hay un pasaje en la Biblia que dice, por ejemplo, que el sembrador salió a sembrar, no salió a cosechar. Y si lo llevamos al tema terrenal o al tema físico, y me gusta aplicar esta metáfora, es que cuando tú siembras, por ejemplo, alguna fruta o plantas la semilla de un árbol, al día siguiente no está ese árbol, al día siguiente no está esa fruta, ni a la semana, ni al mes, quizás pasen unos meses y recién ahí podrás cosechar aquello que habías sembrado inicialmente. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cómo están sembrando? ¿Con qué actitud? ¿Lo están haciendo desde el amor, desde la paz, desde la bondad, desde ese aspecto de agregar valor o desde la necesidad, esperando algo a cambio?
Creo que la respuesta a esta pregunta al final determina los resultados que estás teniendo justamente en este momento. Son enseñanzas de la vida y algo para terminar ya enfocado en la PNL que nace como el modelaje. Y si se están planteando objetivos, por ejemplo, de bajar unos kilitos, estoy seguro que hay personas que ya han bajado esos kilitos. Solamente tienes que buscarlo o buscarlas y ver qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cuáles son sus creencias, cuáles son sus hábitos, con quiénes se relaciona. Y acabo de recordar las relaciones, que es lo más poderoso. Si, por ejemplo, no me hubiese relacionado con Mario o Mario no me hubiese escrito a mí, no hubiese nacido esta capacitación. Si no hubiesen existido los grupos o los medios mediante el cual ingresaron, no hubiesen estado en esta capacitación. Para mí el mundo de las relaciones es un mundo importante, aparte del autoliderazgo, que es liderarse a uno mismo, poder tener esa gestión emocional, también influye tu contexto, ya sea un contexto virtual o un contexto físico. Y ese contexto es aquel que te impulsa o te limita, aquel que te retribuye o te permite sentirte seguro, confiado, alegre, entusiasmado, empoderado, o aquel que te expresa emociones como tristeza, melancolía, que te dice que no puedes hacerlo. También mucho ojo, focalizar este aspecto con quienes te estás rodeando. Así que termino con esto, Mario. Muchas gracias a todos ustedes. Ya está quedado grabado, se va a subir en el transcurso del día, en la madrugada aproximadamente ya está listo y se va a estar enviando y compartiendo por todos los grupos. Ya tomé también una fotito a la pantalla, es un gusto poder verlos. Marta, Cornelio, Rosalinda, Dianira, Evelina, Perla, Jordi y muchas personas más que han prendido su cámara. Es un gusto poder conocerles a la distancia y bueno, que tengan un excelente, maravilloso día y ya estamos informando sobre las próximas masterclass. No sé, Mario, si quieres cerrar con algo y paramos la grabación. Creo que sí, simplemente con una frase, anótenla por ahí. Hay que vivir felices como un niño, pero con la responsabilidad de un adulto, ¿sale? Hay que vivir felices como un niño, ¿sí? Con la felicidad que tiene un niño, pero con la responsabilidad de un adulto. Con esta frase me despido. Nuevamente un gusto haber estado con ustedes. Buenas noches desde México. Buenas noches a todos los países. Ecuador, Perú, Colombia, Paraguay, Argentina y los demás que hayan estado por ahí presentes. Nos vemos pronto. Bye bye.